Estamos viendo la clase sobre el sujetarse a las autoridades, el respeto a la autoridad, y los estudiantes de la secundaria y la prepa estuvieron memorizando el pasaje clave de Romanos 13, 1 al 3. Algunos lo hicieron bastante bien y otros se le olvidaron, se pusieron nerviosos. Así que vamos a ver sus reportes. Cada uno en esta vida debe que someterse a las autoridades, pues no hay una autoridad que no venga de Dios. Los cargos públicos existen por la voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay que temerle a las autoridades, pues cuando obras bien, pues y cuando obras mal, quieres dejarle tener miedo a las autoridades, pórtate bien y te felicitarán. Toda persona está sujeta a una autoridad superior, y no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas. Cada uno en esta vida tiene que someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos están por voluntad de Dios. Toda persona las autoridades superiores, porque si no hay autoridad de parte de Dios han sido establecidas, de modo que se oponen a las autoridades, a lo establecido de Dios resisten, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Porque los magistrados no son temor para el que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la potestad? Haz lo bueno y obtendrás alabanza de ello. Métase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios resiste, y el que resiste acarrea condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor, al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos vienen de la voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a las autoridades se rebela a un decreto de Dios y tendrá que responder ante esa rebeldía. No hay que temerle a las autoridades si obras el bien, pero sí si obras el mal. Romanos 13, 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cada una de las personas sométase a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen gracias a la voluntad de Dios. Pues el que se opone a la autoridad de Dios tendrá que pagar por esa rebeldía. No hay por qué temer si se obra bien, pero si obras mal, quieres vivir sin tener miedo a las autoridades, pórtate bien y te felicitarán. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Cada uno en esta vida hay que someterse a las autoridades,
pues no hay autoridad que no venga de Dios y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y deberá responder por esa rebeldía. No hay que temer de las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin temer de las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Que todos se sometan a las autoridades superiores, porque no hay una autoridad que no venga por parte de Dios. Por lo tanto, el que se pone en contra de la autoridad está establecido en tener su contra. Toda alma se somete a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste, y los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor del que bien hace, sino del malo. ¿Quieres pues no temer a la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a las autoridades? Haz el bien y tendrás alabanza de ella. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a las autoridades se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder a esa rebeldía. No hay por qué temerle a las autoridades, Si se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Autoridad que no venga de Dios. Pues no hay autoridad que venga de Dios. Existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, ya se me olvidó, profe. Cada uno debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga por Dios, y los cargos públicos ¿No? Todas las personas están potestadas a las no sé qué tanto, pero a 6 meses. cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen gracias a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad Se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Me equivoqué. No me lo aprendí. Sométase toda persona a las autoridades por... No sé, de verdad, ya se me olvidó. No, profe, no me lo aprendí. Todos se someten a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no venga de Dios. Toda alma se somete a las potestades superiores porque... No. Sí. Ah,
porque no hay potestad sino de Dios. Ah, sí, ven, pues. A ver. ¿No? ¿María? Es que no me lo sé todo. Están grabando. ¿No? Sí. Pero no todo. A ver. Cuando una está en vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Y los cargos públicos existen por Dios. No me lo aprendí, no me queda, no me lo sé. Voy al final, profe, voy al final. Ya voy al final, profe. Me queda al final. Dilo, hasta después. No me pase uno. Hasta Silencio. la segunda. Creo que es toda persona está sujeta a una autoridad superior, porque no hay de parte sino de Dios. Ya me trabé. Solamente es uno de los tres. Dilo. No puedo. Se me fue. No estoy memorizando. Por eso. Ay, profe, no puedo. Pero está bueno. Es que me da cosa. Fuerte. Cada uno está en la vida, por cada uno está en la vida que está. No, se me olvidó. Ya, hay un cachito de me olvidó. Ya. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Qué sigue? Vamos. Roberto, ¿vamos a hacer su verso? Romanos 13:1. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay han sido establecidas. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten, y las que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Pues haz lo bueno y no lo malo. Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Romanos 1 al 3. 1. Son todas personas. Ya no sé. Y no me gusta que me... Siguiente. No sé si me Roberto, se me olvidó todo. Romanos 13. 1. Sométase, no. Ay, ya te olvidó. Cada uno en esta vida debe someterse a una autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios ni de los cargos públicos que existen a la voluntad de Dios. Porque ¿quién? ¿Ya? Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios,
y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que desobedece a las autoridades debe pagar por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades. Romanos 13:1. Cada uno debe de someterse a la autoridad, pues no hay autoridad que no venga por Dios. Romanos 13, versículo 1 al 3. Todos deben ser las autoridades, no. Romanos 13, del 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor, al que hace el bien. No puedo. Profe, yo otra vez. Ya me lo sé. Está presionándome. Sí, profe, sí, la cámara. Romanos 13:1. Sométase a toda autoridad. Romanos 13:1. Sométase a toda autoridad, todas las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, porque han sido establecidas. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades. Porque no hay autoridad sino por parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se oponga a la autoridad se resiste. Pero no, yo no me acuerdo. Romanos 13, del 1 al 3. Sométanse a las autoridades, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen han sido establecidas por Él. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se opone a lo que Dios ha instituido, y los que se oponen a ella recibirán un castigo. Porque los magistrados no están para infundir temor al bueno, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y recibirás alabanza de ella.